empezar, voy a hacer una oración, ¿verdad? Oremos y inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Señor, en esta hora quiero ponerme en tus manos, Señor, al abrir tu palabra, para que seas tú en mí. Yo solo soy un instrumento, un ser, Señor, frágil. Señor, que somos pecadores, pero tú eres santo, tú eres poderoso y tienes poder para limpiar pecados, para dar poder, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para que tu palabra penetre en nuestros corazones. Así, Señor, que al estudiar esta meditación, que tú nos puedas dar un espíritu de sabiduría y de humildad. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de empezar, quisiera leer unas palabras, que esas palabras, no sé cómo decirlo, pero son palabras muy sabias. Y fueron palabras que fueron inspiradas por medio del Espíritu Santo, y la escribió, creo, la hermana Elena de White, que dice: no tenemos nada que temer del futuro, al menos que nos olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Así que, hermanos, no tenemos nada que temer, al menos que nos olvidemos de lo que Dios nos ha enseñado por medio de su palabra y cómo Dios nos ha conducido hasta estos instantes, a cada uno de nosotros. Y yo traigo aquí una historia muy interesante, una historia de unos siervos de Dios. Y al decir siervos de Dios, ¿a quiénes se les viene a la mente? Moisés, siervo de Dios. Abraham, Job. Todos los personajes bíblicos son siervos de Dios y fueron, y ellos han de resucitar en el día postrero. Amén. Pero en este caso les hablaré sobre Moisés un poquito y sobre el siervo de Dios, Josué. Y como nosotros conocemos la historia del Éxodo, cómo fue que Dios levantó a Moisés para que pudiera redimir a Israel y sacarlo de una esclavitud que había durado por 400 años. Y este siervo hizo lo que Dios le mandó. Al principio no quería, pero a través de la historia del Éxodo podemos ver cómo, a través de cómo pasaban los años, él fue tomando un carácter tan manso y apacible que en su vejez murió como el hombre más manso que ha tenido la historia. Y conocemos su historia. Y conocemos al estudiar el libro de Éxodo cómo hizo maravillas Dios a través del desierto, ¿verdad? Cuando lo sacó de Egipto. Pero pasó el tiempo y llegaron a las riberas del río Jordán. Y ahí ya Moisés ya estaba viejo. Ya él había cumplido con la parte que le había tocado. Y realmente, por un propósito de Dios y por lo que sucedió al pegarle a la roca que simbolizaba a Cristo, por eso él no pudo entrar y redimir a Israel, en este caso tomando posesión de la tierra prometida. Pero hasta ese instante había un joven que no se había separado de Moisés, y en este caso nos habla de Josué. Josué, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, tenía aproximadamente 80 años. Y Josué se cree que era joven, tenía como unos 40 años, de 40 a 50 años, ¿verdad? Pero cuando Moisés llega al borde del río Jordán y que él no puede entrar, Josué tenía 80 años. Y fue cuando él tomó la sucesión de Moisés. Y quisiera leer aquí algo que escribí. Dice: este libro fue escrito por Josué, hablando del libro de Josué. Dice, lo dice en Josué 24:26. Ahí dice que él fue el que escribió este libro. Y se cree que las últimas palabras de este libro las escribió el sacerdote Eleazar, si no muy me equivoco.
Eso fue lo que estudié. Dice, Josué significa Jehová es salvación. O sea, es símbolo de Jesucristo, ¿verdad? Dice, Josué fue un gran general y nació como esclavo en Egipto. Tenía 40 años de edad en el Éxodo y fue uno de los espías ¿se acuerdan cuando Moisés eligió a 2 espías y que fueron a recorrer la tierra? Y dice que uno de ellos era Josué y Caleb. ¿Y qué pasó cuando ellos regresaron? El pueblo estaba esperando por noticias y dice que todos temieron. La mayoría de los espías que habían ido, solo Josué y Caleb fueron los que quedaron firmes. Y ellos confiaron en Dios y dijeron, crucemos y tomemos la tierra que Jehová nos dará. ¿Y el pueblo qué pasó? ¿Cómo reaccionó? Querían apedrearlos, querían, o sea, matarlos por lo que habían dicho. Entonces Dios dijo que esa generación no entraría en la tierra prometida y solo Josué y Caleb. Así que de esa manera dice que Moisés, él tenía el doble de edad ya y dice, estuvo con Moisés cuando escribió en el monte de Dios, dice, esto se encuentra en Éxodo 24:13, dice que él, cuando Moisés subió a la montaña de Dios, Josué también lo acompañó. Dice que también estuvo con Moisés en el tabernáculo, cuando el Señor se le apareció en el capítulo 33 de Éxodo. Allí habla también que Josué se mantenía en el tabernáculo de Dios. Y dice Josué tenía 80 años cuando recibió la comisión y Moisés tenía, 80 años cuando dirigió el Éxodo. Josué tenía 80 años. Dice, Josué murió a la edad de 110 años. Josué era un hombre de oración, era un hombre valiente y un hombre de fe. Poseía dones de liderazgo, entusiasmo y fidelidad. Es la figura de Cristo, tanto en nombre como en obra. En cuanto al propósito de este libro, podemos decir que el libro de Josué completa la redención que comenzó allá en el Éxodo. El libro de Éxodo es el libro de la redención de Israel, pero allá en Egipto, cuando salieron de la esclavitud. Y el libro de Josué es el libro de la redención de los israelitas para la tierra prometida. Así que quise leer un breve de lo que escribí aquí para saber quién era Josué y cómo él es que llega a esa instancia y cómo es que Dios lo elige. No era una persona que, por decirlo así, de la noche a la mañana Dios lo eligió, sino que era un muchacho que se había mantenido al lado de un líder como Moisés. Y Dios lo estaba preparando para ser el sucesor de Moisés. Y quisiera leer, yo quiero que abran el libro de Josué 1. En Josué 1, quisiera leer ahí Josué 1, vamos a leer de Josué 1 al 5. Josué 1 al 5 dice, ¿lo tenemos? Amén. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo tu pueblo, y la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, dice, como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, de donde se pone el sol, será
vuestro territorio. Y aquí viene algo que para nosotros puede ser una gran promesa. También dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa fue una promesa que Dios le hizo a Josué. Dios personalmente se la dio. ¿Y a cuánto de nosotros en estos tiempos algunas veces nos hemos sentido solos? Muchas veces hemos estado rodeados de personas, aún de nuestra familia, pero han habido momentos de desánimo. La verdad que sí, yo pienso que más de algún momento nos ha pasado. A mí me ha pasado. Y en realidad, esa promesa que Dios le dio a Josué es para nosotros hoy. En realidad, dice que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Y eso el Señor nos lo dice a nosotros hoy en día también. El Señor es fiel y cumple su promesa. Él le dio esa promesa a Josué y como podemos ver, Josué, cuando Dios le da la orden que levante al pueblo y marche, el primer obstáculo que había era el río Jordán. Estaba crecido. Cualquiera de nosotros hubiera dudado. Al ver ese río Jordán ahí, crecido, no iba a ser fácil, humanamente. Pero Josué confió en Jehová, en su palabra. ¿Y qué hizo? Habló al pueblo y le dijo que en 3 días marcharían y harían como Jehová había dicho. Así que ese pueblo en 3 días se preparó para la guerra, porque sabían que pasando el Jordán se encontraría con la primera ciudad, que era Jericó, una ciudad fortificada y que tenían que conquistar. Así que al tercer día Josué los puso en orden y dice que le dejó un espacio entre lo que son el ejército y en este caso el arca del pacto, que iban con los sacerdotes. Y dice que empezaron a caminar con el arca del pacto los sacerdotes, y al tocar el agua, dice que ese río se abrió. Y dice que hizo una pared de agua y la demás agua salió. Y dice que de esa manera el corazón de todo el pueblo supo que Dios estaba con Josué. Que no era que iba a ser un líder, o sea, menor que Moisés. No, porque Dios lo había puesto. Y Dios le había prometido que estaría con él. Así que Dios le da esa promesa a Josué, pero también le dice algo más. Y leyendo el versículo 6, Dios le dice algo que él tiene que hacer. Exactamente. Esfuérzate y sé valiente, dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. O sea, Dios le prometió que Él estaría con él, pero no le dijo que iba a ser fácil. Solamente le dijo que se tenía que esforzar y ser valiente. Mis hermanos, Josué cuando cruzó tuvo que pelear guerras para tomar posesión de la tierra prometida. Nosotros se nos está enfrentando una guerra que se aproxima. Esto no es nada, mis hermanos, esto de desánimo y peleitas aquí en la iglesia y todo eso, no es nada para lo que se avecina. La Biblia nos habla, y la pluma inspirada, de cómo el enemigo tiene un plan para destruir al pueblo de Dios. Gracias a Dios que nosotros conocemos al fin, pero humanamente, si nosotros no estamos como Josué, vamos a ser derrotados.
Josué creía en Dios y por eso todo lo que le decía, él lo hacía. Nosotros necesitamos de igual manera como Josué, creer en Dios, ¿verdad? Quiero seguir leyendo el versículo 7. Aparte de que le dijo, esfuérzate y sé valiente, también le dijo, dice el 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Amén. Y esta es la clave para que nosotros podamos prosperar. La clave está en obedecer a Dios, lo que Él ha dicho. Cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, no tenía un libro, no tenía la Biblia, no había ningún escrito. Todo era por visión o por sueño que Dios le hablaba a Moisés. Y de esa manera se comunicaba con él. Pero ya en estos entonces, ya cuando Josué toma posesión como líder, ya él tiene que guiarse por el libro, por lo que Moisés escribió. Ya no va a ser por sueño ni nada de eso, sino que tenían que leer, dice aquí, nunca se separe de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Así que de allí en adelante, él, para que Dios lo prosperara y para que la promesa que está aquí en Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos tus días de tu vida, como estuve con Moisés, dice, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Pero hay una condición. Para que eso suceda, tiene que cumplirse esto: de nunca separar de tu boca este libro de la ley. Así que la clave para nosotros hoy en día es eso, la palabra de Dios. Amén. Porque estamos viviendo días, hermanos, en que hay predicadores que se paran y nos dicen cualquier cosa y son cosas erróneas. Los detalles más pequeños son los más importantes. Y muchas las veces, en medio de las predicaciones, meten cosas que no son palabra de Dios. Y yo lo he visto y lo he escuchado muchas las veces. Entonces nosotros necesitamos, para poder que esa promesa de Dios se cumpla, estar en la palabra de Dios. Así como el pueblo de Israel tomara esa posesión y la heredad de Dios, tuvo que pelear. Tuvo que agarrar las armas e ir a la guerra y destruirlos. Ahora nosotros no vamos a pelear con una espada, con un escudo, como en el tiempo de Josué, ¿verdad? Pero eso sí, Dios nos ha dejado nos ha dicho que tenemos una guerra. Y quisiera invitarlos para ir a Efesios 6. Son textos muy conocidos, son textos que ya hemos estudiado anteriormente, pero la palabra de Dios es fiel y muchas las veces nos enseñan cosas siempre. Efesios 6:10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora la pelea ya no es con espada, ni lanza, ni flechas,
sino que ahora es una pelea espiritual que en realidad el pueblo de Dios ha de pasar. El pueblo adventista, todo aquel que es adventista tendrá que pasar por esa prueba. Y así como se está moviendo el mundo y la política y las noticias que escuchamos, sabemos de que el tiempo está cerca. Y pueda que alguno de nosotros pase por eso. Así que Dios nos recomienda que echemos manos de lo que es para que podamos estar firmes. Dice, voy a seguir leyendo. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, dice, en el día malo. Habiendo acabado todo, estéis firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Dice, y calzaos los pies con el apresto evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, así como Josué, la verdad tuvo que pasar y entrar a guerras y poder tomar la posesión que Dios le había dado, no le fue fácil. Y él cumplió lo que Dios le prometió, él repartió las tierras y entró a la tierra prometida. Pero ahora nosotros estamos a punto de entrar no a la tierra prometida de aquí, a la Canaán terrenal, sino que a la Canaán celestial. Así que como Josué, necesitamos nosotros con una mano estar con la espada de la palabra de Dios y con otra mano con el Espíritu Santo. Así que mis hermanos, esta es la meditación de esta tarde. Que Dios nos bendiga y que nos ayude con el poder de su Espíritu para poder tomar y echar mano de la coraza que Dios nos ha dejado para combatir al enemigo. Dios les bendiga.